Muy bien, señores, buenas tardes a todos. Nos quedan dos clases hoy. Empiezan estas interferencias. Y la de la semana que viene, el día 22, vamos a terminar el programa. Nos queda un poco sobre competencia y monopolio. Y el martes 22 hablaremos sobre dinero y repartiremos en clase dinero. Bien es cierto que es juego de simulación y que luego hay que recopilar todo lo que se reparta, Nunca me ha faltado ningún billete en 30 años. Esto corresponde en el programa, si van ustedes a la página 15, a lo que queda del tema 22, epígrafe 6, 7 y 8, que les voy a preguntar en el examen final, y el epígrafe 1 del tema 23. Y si vuelven, llegaríamos a la última página del programa, que es la página 16, para el examen del día, que si no me equivoco es el día 14. Es el examen final, ¿no? 14. El 14 de enero por la tarde. Vale. No, nos suelen asignar unas clases más amplias. Ya lo veremos en tiempo y forma. Y nos dejarán una o dos para nosotros solos. El examen, ya les explicaré con más detalle el martes en qué va a consistir, pero voy a preguntar todos los epígrafes. ¿De acuerdo? Para lo cual les voy a distribuir en filas y voy a hacer dos preguntas y voy a dar tres opciones para que elijan entre esas tres en cada pregunta la que mejor se sepan. Por tanto, señores, si les he dicho A, lo que les voy a preguntar, B, les voy a dar tres opciones para que elijan la que mejor se sepan, y C, el esfuerzo personal que he hecho es que el que no saque sobresaliente, un burro, y además vienen ustedes con corbata, la acción humana y Aquarius, sobresaliente o suspenso. ¿De acuerdo, señores, señoritas? Frente a ese concepto de competencia dinámica, como proceso de rivalidad, está el concepto estático de competencia, que es el concepto de los economistas matemáticos, los que llamamos neoclásicos, que conciben la competencia como un fotograma, una foto en la que hay muchos competidores, supuestamente competidores, porque en realidad nadie compite. En el modelo exigen que todo el mundo haga lo mismo, venda el mismo producto, con las mismas características, exactamente al mismo precio. Y veíamos que ahí va de la mano de cada una de estas ideas un concepto distinto de monopolio. El monopolio, erróneamente entendido, según la conceptualización neoclásica, surge cuando en ese fotograma ven que hay un solo vendedor. Entonces ponen el grito en el cielo y dicen, monopolio, se puede explotar al consumidor. Y en el caso de la concepción dinámica, lo importante no es fijarse si en alguna circunstancia histórica queda un único vendedor, sino si en el proceso tenemos la capacidad, todos los empresarios potenciales, de descubrir oportunidades de ganancia y aprovecharnos de ella. Es más, en la conceptualización dinámica, si no hay restricciones al libre ejercicio de la función empresarial, generalmente impuestas por el propio gobierno, que es el único que tiene capacidad para hacerlo en la práctica, el hecho de que en alguna circunstancia histórica prepondere o quede un único oferente o vendedor, lejos de ser un indicio del tan condenado monopolio, es una manifestación de que se ha servido a los consumidores mejor que nadie. Y por eso poníamos el ejemplo de Bill Gates, etcétera. Decíamos que a Bill Gates había, en vez de que perseguirle por ser un monopolista, hacerle una estatua de agradecimiento, porque es muchísimo lo que le deben los ciudadanos. Bien, toda la teoría estática del monopolio se basa en la conceptualización estática de la economía, en la conceptualización funcional de nuestra ciencia. Piensan que hay funciones de costes, funciones de ingresos que se pueden conocer, y en realidad lo que hacen es oponer, no me gusta, pero como lo van a ver ustedes en muchos manuales, hacer gráficos. Ellos dicen que en competencia perfecta, cuando todos los oferentes venden el mismo producto al mismo precio, lo que hay es una línea horizontal, que sería no curva, sino una recta, que indica que el ingreso marginal de todo lo que venden es el precio que obtienen por la unidad. Como son oferentes uno entre muchos, no tienen ninguna capacidad de influir en el mercado y todos son capaces de vender sus unidades al mismo precio y por tanto el ingreso marginal que obtienen es ese precio único. Imagínense ustedes un mercado perfectamente, entre comillas, competitivo, constituido por 1 millón de agricultores que venden el mismo producto, trigo, a un precio
con las mismas características, etcétera, y al mismo precio. Pues tienen esta curva de ingresos marginales. ¿Y hasta qué volumen producen? Ya vimos que el principio general es que se produce hasta aquel volumen en el cual ingresos marginales y costes marginales coinciden, o sea que hasta esta cantidad. Entonces este es, diga, el esquema gráfico que a los economistas matemáticos estáticos pues que se quedan boquiabiertos, dicen, este es el ideal. En cambio dicen, cuando hay un monopolio, cuando hay pues un único vendedor, es radicalmente distinto, porque aquí ya lo que vemos es que hay la misma curva, dicen, de costes marginales. Pero, como hay un único vendedor, tiene una curva de demanda en la que él puede, porque es el único oferente, ofertar más, ofertar menos y obtener un precio mayor, obtener un precio menor. Si pide un precio bajo, habrá mucha demanda. Si pide un precio alto, el monopolista del bien en cuestión, imagínense que solo hay un productor en el mundo de trigo, puede poner un precio alto y entonces se le demandará menos trigo. Matemáticamente se puede demostrar que la curva de la curva de demanda, no me voy a entretener en ello, se puede deducir cuál es la curva de ingresos marginales, que siempre tienen esta forma, más o menos. No me voy a entretener. Entonces, como se produce hasta qué nivel en el que ingresos marginales y costes marginales coincide, pues este sería el volumen al que se produce. ¿De acuerdo? Pero, ojo, el precio que se obtendría sería este precio que hay aquí. Y entonces ellos dicen, está el monopolista obteniendo un precio superior al ingreso marginal. Y dicen que este área que hay aquí es el área que de alguna forma recoge gráficamente lo que explota el monopolista a los ciudadanos haciendo uso, o mejor, abuso de su posición dominante en el mercado. Entonces, ¿cuál es la solución para el economista neoclásico del monopolio? Pues muy sencilla, dicen, hay que ir a una situación como esta, en la que se cobre un precio igual al ingreso marginal y no un precio superior al ingreso marginal. Y la única solución es acabar con el monopolio, que la ley multe a ese señor, forzar la división de su empresa en múltiples empresas, y entonces ya estaremos en este modelo estático de la fotografía en el que hay muchos empresarios vendiendo todos al mismo precio. Y entonces ya se queda encantado, ya descansan tranquilo, porque su modelito, que es este, recoge que el ingreso igual al coste marginal y que el precio que cobra es el ingreso marginal. Pero hay un problema. Imagínense ustedes que estamos ante, yo qué sé, Endesa, Iberdrola, o la casi extinta General Motors, o Microsoft, y dicen, monopolio, monopolio, hay que acabar con el señor Bill Gates, hay que exigirle, otra vez voy a jugar la vida subiéndome aquí con ruedas, hay que exigirle que divida su empresa en 1000. El problema que no tienen en cuenta los economistas matemáticos es que si se divide la empresa, aunque no en 1000, ni en 100, aunque sea en 10 o en 4 o en 2, la curva de costes marginales ya no sigue siendo esta. Ya no vale lo mismo adquirir factores de producción para producir. Si usted divide la empresa en muchas unidades más pequeñas, la curva de costes marginales crece como la espuma. Los costes crecen muchísimo si, y la intuición es muy clara, todas las economías de escala que se consiguen con una empresa bien dimensionada, que ha tenido éxito relativamente grande, etcétera, se pierden al dividirla en muchas empresas más pequeñas, que se sacrifica en aras de conseguir ese modelo de competencia perfecta y que tienen que duplicar de manera ineficiente muchos costes que se podrían ahorrar en una única empresa. Entonces, si dividimos la Iberdrola en 40 empresas o Microsoft, etcétera, entonces la curva de costes marginales deja de ser esta, empieza a subir para arriba, o incluso más, curva de costes marginales aquí. Fíjese cómo sonaba.
el economista matemático no le importa, porque aunque esté allá arriba, si ya hay muchas empresas vendiendo todos al mismo precio y la recta pasa a ser, la curva de ingresos marginales pasa a ser una recta, pues pondríamos igual que aquí, pondríamos aquí, ingreso marginal o ingreso marginal 2, entonces ya no se explotaría al consumidor porque se estaría cobrando exactamente el precio igual al ingreso marginal donde corta la curva de costes marginales, ya no se le explotaría al consumidor esto. Y duermen tranquilos. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿tiene que estar contento el consumidor? ¿Qué va a preferir? ¿Qué preferiría el consumidor? Que no se le explote nada, pero pagar un precio que es 8 veces el que está pagando ahora, o pagar una fracción de lo que, mucho menos de lo que en competencias perfectas saldría, aunque en teoría se me explote algo porque conforme al instrumental analítico, es decir, a las curvas que solo existen en las obsesivas mentes de los economistas matemáticos, parece que se está cobrando un precio superior al ingreso marginal. El argumento, y ya con esto termino mis comentarios sobre la economía neoclásica, es que cuando hay un competidor, si la curva de demanda es inelástica, significa esto que le interesa subir el precio, aunque eso sea a costa de vender menos. Usted sube el precio pero vende menos. Si la curva es inelástica, resulta que el ingreso total es superior, así vende más. ¿Por qué? Porque crece más que proporcionalmente el precio que la disminución de la demanda. Cuando la curva es inelástica, entonces ya es el peor de los mundos. Al oferente le interesa reducir artificialmente lo que produce para conseguir un precio más alto del consumidor. Pero claro, el problema es que ellos están comparando un precio de monopolio con el hipotético precio que habría en competencia perfecta, y como no hay funciones y no se conoce ni se puede saber cuál es el precio de competencia perfecta, no hay ninguna guía. En la vida real solo hay el precio de mercado y el precio que no es de mercado. Y por tanto, es lo único que podemos analizar como teóricos desde fuera. Precio de mercado en vínculos contractuales, resultado del acuerdo voluntario entre las partes. O precio que no es de mercado, impuesto por la fuerza coactiva, alguien que te dice hold up, con una pistola en el pecho te hace una amenaza, o unos sindicatos con piquetes. Es lo único que se puede observar en la vida real. Y no podemos definir una situación de monopolio en base a comparar con un precio hipotético que habría en competencia perfecta, cuando ese modelo de competencia perfecta solo existe en la obnubilada mente de unos teóricos, y además, como les he demostrado, en la vida real solo se daría si se dividieran en muchísimas las empresas, y eso daría lugar a un crecimiento de los costes enorme, que aunque tranquilizara la conciencia del economista neoclásico, porque a todo el mundo se le cobrara su precio igual al ingreso marginal, igual al coste marginal, sería un nivel estratosférico, es decir, a un precio mucho más elevado. Y hechos estos comentarios sobre el precio de monopolio, es el epígrafe 1 del tema 22, que por cierto se lo han leído, pero que no lo voy a preguntar en el examen. Vamos a hablar ahora de la discriminación en el precio. Esto sí que entra en el examen. La discriminación en el precio. Es el epígrafe 6. La discriminación en el precio. ¿En qué consiste la discriminación en el precio por parte del vendedor? Muy sencillo, consiste en que no se cobra el mismo precio de mercado a todos los vendedores. No se cobra el mismo precio de mercado a todos los vendedores. Al carajo esto, me molesta. No se cobra el mismo precio, de mercado por el vendedor a todos los compradores, sino que se discrimina entre los compradores por parte del vendedor. ¿De qué manera? De una manera sencilla. Aquellos compradores que pensamos que tienen una capacidad adquisitiva más alta, se les pide un precio más elevado. Aquellos compradores que tienen una capacidad adquisitiva más baja, se les solicita un precio más bajo. Vamos, es como si cuando vamos a comprar el pan, vamos a la panadería a comprar una barra de pan. ¿Cuánto cuesta una barra de pan? A ver. Ni idea, usted lo sabe. Yo tampoco, porque no compro pan hace 35 años. 50 céntimos una barra de pan, vale. Pues vamos a la panadería, a ver, ¿me puedes dar una baguette? La baguette a lo mejor es más cara. 1 euro.
el panadero dijera, sí, un momento, debe su declaración de la renta. Se la damos, joder, usted gana mucho, usted me va a pagar 20 euros la barra de pan, en cambio, usted es un indigente, se la doy por 5 céntimos. En eso consiste la discriminación del precio por parte del vendedor. Ahora bien, observamos que en la inmensa mayoría de las transacciones en las que intervenimos, nos cobran el mismo precio de mercado. Cuando vamos al Corte Inglés y compramos, nos cobran el mismo precio, no nos piden la declaración de la renta, sea usted rico o pobre, paga lo mismo. Y ya vimos que en competencia bilateral el precio tendría a estar fijado por las valoraciones subjetivas de las parejas marginales. Muy bien. Que si compramos un vehículo también, que cuando nos subimos en el autobús también, así sucesivamente. Para que un vendedor pueda discriminar en el precio, tienen que darse dos circunstancias, dos condiciones ineludibles. La primera condición, que el vendedor piense que de esta forma sale ganando. Y la segunda, esencial, es que no sea posible la reventa. ¿Por qué el panadero no puede discriminar en el precio y venderle a esta señorita millonaria la barra de pan por 20 euros y al indigente por 5 céntimos? Porque inmediatamente el indigente puede ser indigente, pero no idiota. ¿Y qué es lo que haría el indigente? Empezaría a comprarme barras de pan a 5 céntimos y acto seguido se las revendería a ella. ¿De acuerdo? Con lo cual el precio tendería a bajar. Por eso, en todos los productos en los que es posible la reventa, se bloquea, se hace imposible la discriminación en el precio por parte del vendedor. Pero hay una serie de intercambios en una economía de mercado donde no es posible la reventa, básicamente servicios, y hay un ejemplo típico de discriminación en el precio por parte del vendedor, por ejemplo, los servicios médicos. Tradicionalmente había, por ejemplo, médicos de pueblo que cobraban una iguala o que daban determinados servicios, y entonces cobraban más a los más pudientes y menos a los menos. Yo nunca se me olvidará cuando viví 3 años en Estados Unidos y una vez tuve un gran dolor de muelas, fui al dentista y me senté en el sillón del dentista y lo primero que me dijo el dentista americano es: ¿a qué se dedica tu padre? Es que en función de lo que yo le dijera me iba a cobrar más o menos. Claro, si a mí me obturan una muela o me ponen pues un implante o lo que sea, yo no puedo revender ese servicio a otro. De la misma manera que, por ejemplo, un cirujano plástico, especializado en poner a las chicas guapas, pues si opera a una actriz muy conocida y cotizada, le va a cobrar muchísimo más que si hace una operación de cirugía estética a una persona mucho más humilde. Y aquí no cabe, porque no podemos revender, no, yo me opero por usted, el indigente, y luego le revendo la operación. Como no es posible la reventa, sí que es posible discriminar en el precio por parte del vendedor. Y el ejemplo típico, recuerden, es el de los servicios médicos y otro tipo de servicios. Ahora sí, a poco que reflexionemos y seamos profundos, nos damos cuenta que en realidad cuando es imposible la reventa, nos aproximamos al caso del intercambio aislado. ¿Se acuerdan ustedes la transacción entre Julia Roberts y Richard Gere? Pues ahí no es posible la reventa tampoco. Es decir, esta chica me proporciona el servicio y yo la pago, pero no cabe que otro haya reventa. Y entonces, al final, lo de la discriminación en el precio, porque no es posible la reventa, lo que te está llevando es a un caso de intercambio aislado, en el que veíamos que había dos límites muy amplios, uno, el máximo que estaba dispuesto a comprar el comprador, y otro, el mínimo por el que estaba dispuesto a vender, en este caso la vendedora. Y el punto concreto en el que se cerraba el precio de mercado dependía de la habilidad negociadora de cada parte. Y estuvimos haciendo juegos, teatros de simulación, etcétera, para explicar en qué consistía el proceso.
Luego, discriminación en el precio por parte del vendedor, primero, me tiene que poner en qué consiste, cobrar distinto según la persona que te adquiera, su capacidad adquisitiva, cuáles son las condiciones, que piense el vendedor que sale ganando y que no sea posible la reventa. Póngame el ejemplo, son servicios de tipo, por ejemplo, médico, etcétera, donde no es posible la reventa, y que en última instancia estos casos son reconducibles a los de intercambio aislado que ya vimos. Esas son las 4 ideas esenciales que no pueden faltar a la hora de contestar la pregunta, que yo buscaré junto con algún complemento o dato de erudición sacado de la acción humana que todos estos señores tienen, y también tendré en cuenta si han venido con corbata o no, y también el gusto a la hora de ponerse la corbata, porque hay algunos que tienen unas corbatas, oiga, usted viene de mafioso, corbata negra, usted viene, no es que venga mal, pero oiga, camisa negra, corbata negra, traje a rayas, que es la chaqueta, la camisa marrón, si no, si solo le falta el pistolón, no, pero no, está haciéndole burla porque como nos están sacando para la televisión, hay que darle un poco de morbo. Que está muy elegante, que así se viene, Muy bien. Vamos a hablar ahora de la interconexión de los precios, que es otra idea importante, es el epígrafe 8 del tema 22. Miren, hay dos grandes relaciones en el proceso de mercado entre los diferentes bienes y servicios, bien sean de consumo o bien sean de producción. Las tienen que tener clarísimas, Son unas ideas intuitivas, pero esenciales para poder analizar lo que sucede a nuestro alrededor. Las dos conexiones esenciales que se dan en el mercado son la conexión de complementariedad y la conexión de sustitución. Repito, la conexión de complementariedad y la conexión de sustitución. Vamos a definir la primera. Dos bienes, sean de consumo o sean factores de producción, son complementarios si sus demandas evolucionan en el mismo sentido, es decir, cuando la demanda de uno aumenta, la demanda del otro también. Cuando la demanda de uno disminuye, la demanda del otro también disminuye. Bienes complementarios, repito, son aquellos cuyas demandas evolucionan en el mismo sentido. Ejemplo, miren ustedes los zapatos del señor profesor. Aquí está, mis zapatos. ¿De qué son? Son de son de cordones, así me gusta. Pues miren, los zapatos y los cordones son complementarios. Es obvia la idea, ¿no? Porque donde hay un zapato de cordones, también hay cordones. Si aumenta la demanda de zapatos de cordones, aumenta la demanda de cordones. Si disminuyen las demandas de zapatos de cordones, también disminuyen las demandas de cordones. Son complementarios, por ejemplo, el café y el azúcar, o el café y la leche, porque se complementan y a muchísimas personas les gusta el café con leche y con azúcar. ¿De acuerdo? Son complementarios, como en el ámbito de los factores de producción, los vehículos industriales y los combustibles que necesitan para funcionar. Si aumenta la demanda de vehículos y más de vehículos funcionando, hay más demanda de combustibles, pues son complementarios. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con el precio? Pues fíjense ustedes, aumenta la demanda de zapatos a igualdad de circunstancias. A igualdad de circunstancias, determinantes individuales del precio, al aumentar la demanda de zapatos, tiende a aumentar el precio de los zapatos. Pues también hay un aumento de la demanda de cordones, y a igualdad de circunstancias tiende a aumentar el precio de los cordones. Y todos ustedes de comunicación audiovisual estén al tanto, porque el día de mañana cuando se pongan a trabajar, piensen bien cuáles son los bienes y servicios complementarios de lo que ustedes están haciendo. Porque tienen un destino, como ven, común. Justo lo contrario pasa en la relación de sustitución. En la relación de sustitución se define como aquella en la que las demandas de los bienes sustitutivos evolucionan en sentido contrario. Es decir, cuando la demanda de un bien aumenta, la del bien sustitutivo disminuye, o viceversa. Cuando la demanda del bien sustitutivo del nuestro aumenta, nuestro bien tiene una demanda más baja. Las demandas de los bienes sustitutivos o de los servicios sustitutivos, bien sea en el consumo o bien sea en la producción, evolucionan en sentido contrario. Ejemplos de bienes sustitutivos.
el café y el té. En Inglaterra, que vengo yo de Londres, acabo de aterrizar, se pirran por el té. La hora del té, a las 5 de la tarde, todo el mundo tomando té. Pues bien, si resulta que lo que se pone de moda es tomar café, dejan de tomar té, porque café y té son sustitutivos. ¿De acuerdo? Otro sustitutivo. Plumas estilográficas y bolígrafo. Salvo algún demente que escriba con los dos a la vez, y no he visto nunca a nadie, son sustitutivos, porque si usted firma con pluma estilográfica, no firma con bolígrafo, y viceversa. Son bienes sustitutivos. ¿De acuerdo? Bien. Son sustitutivos el gasoil y la gasolina, porque si yo compro un coche de gasoil, no lo compro de gasolina. Entonces, ya sabemos cómo van las demandas en sentido contrario. ¿Y qué pasa con el precio? Pues analicemos. Si hay más demanda de café, sube el precio del café, igualdad de circunstancias, hay menos demanda de té y baja el precio del té. Justo al revés de lo que pasaba en la relación de complementariedad. La relación por antonomasia en el mercado es la de complementariedad. El empresario siempre está buscando los recursos complementarios que necesita para poder culminar sus proyectos de inversión y llegar al bien final de consumo. Los consumidores también, complementariedad. Me quiero limpiar los dientes y ¿qué es lo que hago? Me compro un cepillo de dientes, pero también hace falta la pasta de dientes. Estamos complementando unas cosas con otras para satisfacer nuestros deseos, nuestras necesidades. Y todo el espíritu empresarial de creatividad va dirigido a encontrar nuevas combinaciones cada vez más eficientes en términos dinámicos de complementariedad para satisfacer nuestras necesidades. En la perspectiva dinámica, sin duda alguna, la relación por excelencia entre los bienes y servicios económicos es la de complementariedad. Por contra, dentro de la mente obnubilada de los economistas matemáticos, ellos endiosan o dan prioridad o consideran protagonista a la relación de sustitución. Consideran que la idea esencial es la de sustitución. Y en base a esto hacen curvas o líneas de sustitución, de bienes sustitutivos, y desarrollan toda una teoría del consumo estática que no tiene ningún sentido. Es la complementariedad la idea esencial. Complementen, nunca mejor dicho, estas ideas con las que vienen en la acción humana de Mises, porque esto cae el día 14. Y quiero que me pongan ejemplos, cada una por favor que busque ejemplos de sus otros años dentro de los créditos de trabajos prácticos, pues había que hacer una hoja con ejemplos de bienes complementarios y de bienes sustitutivos, tanto en el consumo como en la producción. Piensen ustedes, cada uno en su ámbito, para que en el examen me pongan, por favor, ejemplos de bienes complementarios, de relación de complementariedad y de bienes sustitutivos. Y terminamos la parte de competencia y monopolio. Vamos a recapitular con el último epígrafe, que lo que voy a hacer es seguir literalmente la lectura de Rothbard, que tienen ustedes en el volumen, creo que es el 1 de lecturas, que se titula Definiciones de monopolio. Está en las páginas 181 a la 211 del libro de Rothbard. ¿Lo tiene alguien del libro azul de lecturas? Venga, enséñamelo. Vamos a ver, 181, está después del poema de Tom Smith y la increíble máquina de hacer pan. Aquí está. Lo ilusorio del precio de monopolio, se titula la lectura, y el epígrafe 1, definiciones de monopolio. Esta es la que entra en el examen. Es una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. Literalmente, les resumo el contenido. Gracias, caballero. Recapitulando, hay 4 definiciones de monopolio, que son las que de manera más o menos confusa se utilizan y se ven por ahí. En los libros de texto, en el periodismo económico, en el debate parlamentario, en las conversaciones de calle, etc. Primera definición de monopolio. Es una definición muy equívoca, laxa, burda. Se dice que hay monopolio cuando una empresa controla su precio, pero controla su precio entre comillas. ¿Qué significa esto? Significa que en una economía de mercado cada uno es libre de pedir lo que quiera por sus bienes y servicios, no faltaría más. Pero ojo,
Yo puedo ser el absoluto dueño y señor de lo que pido por mis bienes y servicios, pero ello ser totalmente irrelevante, porque para que se cierre el trato es preciso que la otra parte esté dispuesta a aceptar el precio que yo pido. Y si no está dispuesta, finalmente no se cerrará el acuerdo, el intercambio, ni se fijará un precio de mercado. Yo les puedo decir a ustedes, miran, yo soy un profesor tan bueno de economía, que cada hora mía de economía, cada alumno es 1.000.000 de euros, no faltaría más. Pues o me pagan ustedes 1.000.000 de euros o no hay clase. ¿Cuál sería el resultado de esto? Que no habría clase. ¿De acuerdo? Luego, eso de que cada empresa controla su precio, ojo, sí y no. Sí en el sentido de que cada uno es muy libre de pedir lo que quiera, pero no en el sentido de que en competencia bilateral, en un entorno de vínculos contractuales y de intercambios voluntarios, lo que no puedo hacer es imponer a los demás que estén dispuestos a pasar por el aro y pagar ese precio. Luego, esa definición primera, tan burda, no nos vale, no es operativa, es una definición confusa. Y ya sabemos que los precios en el mercado se fijan por las valoraciones subjetivas de las parejas marginales, siempre tiene que haber dos partes, una que compra y otra que venden, y que voluntariamente lo hacen porque salen ganando siempre, cada una piensa que sale ganando. Yo puedo ser Julia Roberts y decir, mira, 100.000 euros por pasar la noche conmigo, y otro dice, bueno, pues oye, la verdad es que nanay de la China. Al final se cierra el trato en 2.000 euros, o en 1.000 euros, suficientemente bien está. Y luego se enfada y dice, pues yo estaría dispuesto a haberlo hecho por la 10ª parte, y el otro dice, yo haberte pagado el doble. Ya lo vimos el ejemplo, al final es un punto intermedio y ambas partes salen ganando. Pero por voluntariamente, sin ejercicio de violencia física o amenaza de violencia física. Hay una segunda definición de monopolio, que es la definición etimológica. Monopolio viene del griego monos, que significa único, uno, monogamia, un único esposo, una única esposa. Mono, único, polein, vender, monopolio. Se dice que hay una situación de monopolio cuando existe un único vendedor del bien en el mercado. Esta es la segunda definición que conceptualizábamos de errónea en el análisis que venimos haciendo en días pasados. Es una definición estática. Se basa en hacer una fotografía, sacar un fotograma arbitrario del proceso social y fijarse si en esa circunstancia existe un único vendedor del bien o no existe un único vendedor del bien. Y por tanto hay que reproducir aquí, al hacer esta referencia, cuando les pregunte definiciones del monopolio, un resumen de todo el análisis por contraste que hemos efectuado hasta ahora. Ahora, a eso añadan lo siguiente, fíjense, la definición estática es fijarse si existe un único vendedor del bien, si en el sector o en la industria hay un único vendedor del bien. Pero yo les pregunto, y pongan ustedes, ¿cuál es la definición de bien, de sector o de industria? Porque según ustedes definan el sector o la industria, habrá o no situación de monopolio. ¿Cuál es el sector o la industria de la Coca-Cola? Si somos suficientemente restrictivos, la Coca-Cola tendrá un monopolio. Si definimos el sector como bebidas sin alcohol, gaseosas, oscuras, del tipo de las cocas, y con anuncios de Coca-Cola, al final en ese sector solo está la Coca-Cola. El profesor Huerta de Soto, si definimos el sector como catedráticos de economía política entre 50 y 55 años de la Escuela Austríaca Españoles que enseñan en la Universidad Rey Juan Carlos al grupo de ciencias audiovisuales los martes y los jueves a las 7, ¡coño! Soy un monopolista, el único tío. ¿Se dan cuenta ustedes? Y es que cabe definir de manera totalmente objetiva un sector que es la condición sine qua non para poder ver en términos estáticos si hay una situación de monopolio. La respuesta es que no, porque lo que defina un bien depende de las apreciaciones subjetivas de los consumidores.
Y entonces cojamos el ejemplo de la Coca-Cola. Si la Coca-Cola compra la Pepsi-Cola, ¿adquiere algún monopolio y se queda ella sola? No, porque el sector es más amplio. En realidad, cuando yo bebo una Coca-Cola, ¿qué hago? Me quita la sed, ¿no? Y si no quiero comprar una Coca-Cola, el Aquarius también me quita la sed, por cierto, el Aquarius es de la Coca-Cola. Pero puedo tomar un Triananjus, o un vaso de agua mineral, Solán de Cabras. Y entonces se va ampliando, siempre cabe ampliar el sector de la industria, de tal manera que nunca hay monopolistas. A ver, cantantes. A ver un cantante que les guste a todos ustedes. Rafael. Rafael, que es un hombre muy... Julio Iglesias. Mi abuela decía, no hubo otro como él, estaba enamorada de Rafael, no sé por qué. O sí sé por qué. Para ella Rafael tenía el monopolio de los cantantes, porque ella en términos subjetivos no había nada más que Rafael. Pero la verdad es que si nos hartamos de Rafael, pues tenemos a Julio Iglesias, y si no, tenemos a miles. ¿Qué ejemplos más rancios pone el profesor de cantantes, cuando ahora hay otros muchos más? Bueno, bien. Luego, a todo lo dicho respecto de la conceptualización errónea de definir el monopolio en términos estáticos, en vez de en los términos dinámicos de si hay libertad de acceso o no a la función empresarial, está en el problema añadido de la dificultad, la imposibilidad de definir en términos inequívocos el concepto de sector o industria. Como esa definición de sector e industria depende de apreciaciones subjetivas, no puede utilizarse un criterio objetivo discernible por un observador exterior y utilizable en términos científicos para una supuesta, por ejemplo, regulación de monopolio. Pero insisto, el argumento verdaderamente relevante no es este. El argumento relevante es que para nosotros nos es absurdo el considerar un fotograma suelto y ver si hay un único vendedor o no. Tenemos que ver la sucesión de fotogramas y la película, y lo relevante es ver si hay libertad de acceso de la función empresarial a todas las parcelas del mercado. Si las hay, entonces hay competencia, con independencia de que en algún momento suelto prepondere un único oferente, en cuyo caso, si es así, ello es manifestación más que de una explotación a los consumidores, de que precisamente por servir a los consumidores mejor que sus competidores, temporalmente ha logrado una situación de predominio. Pero ojo, en el mercado, repito, cada día es un nuevo amanecer. No se puede uno dormir en los laureles, y como no continúe de manera prospectiva, buscando siempre la mejor manera de satisfacer a los consumidores con el mejor producto, las mejores características y al precio más bajo, inmediatamente le saldrán como hongos debajo de las piedras miles de competidores potenciales que pondrán esa situación de predominio en riesgo. A no ser que venga papá Estado y, utilizando todo el poder coactivo y sistemático de su fuerza, impida el libre acceso de la función empresarial. Y esto nos da pie a la tercera definición de monopolio. La tercera definición de monopolio es la definición jurídico-institucional. La definición jurídico-institucional. Vamos a coger un ejemplo paradigmático siguiendo a Rothbard, que es la definición dada en el siglo XVIII por un famoso juez y jurista inglés, Lord Coke. Por cierto, es irónico, pero Lord Coke se escribía así, que es Coca-Cola en inglés, el apelativo resumido. Lord Coke, en el siglo XVIII, define el monopolio como un privilegio, jus privilegium, concedido por el rey, es decir, por el Estado. En la época del rey encarnaba el Estado. Un privilegio concedido por el Estado para la venta, compra, fabricación, manipulación o utilización en exclusiva. Repito, privilegio concedido por el Estado para la venta, compra, fabricación, manipulación o utilización en exclusiva de un determinado bien. Privilegio por el cual se restringe, se impide, se dificulta en mayor o menor medida, o se prohíbe totalmente la libertad previa de otras personas, de otros empresarios, para producir, distribuir, fabricar, manipular ese bien, y para intercambiarlo libremente. Es decir, el monopolio, en el sentido jurídico institucional,
es la definición correcta de monopolio. Se refiere a esos privilegios que concede el Estado, bloqueando el libre acceso de la función empresarial a determinadas parcelas que se reservan en exclusiva a los privilegiados. En una economía libre, por tanto, en la que el Estado no intervenga, no hay monopolios en sentido jurídico institucional, porque hay libertad de acceso al libre ejercicio de la función empresarial en todas las parcelas. Los monopolios, por tanto, surgen única y exclusivamente como consecuencia de la actividad del Estado, que, por ejemplo, establece el monopolio de correos, o en su día el monopolio de la CAMSA. ¿Saben ustedes lo que significa la CAMSA? A ver, ¿quién lo sabe? Por un punto. Usted es del máster muy listo, de la nueva generación. Usted. Venga, me da un punto, se le da el punto. He puesto el ejemplo porque es del monopolio. Y esto es de rancio abolengo, porque una de las fuentes de financiación más importantes que tenían los estados era establecer el monopolio, por ejemplo, de las minas de sal, el monopolio de las minas de cinabrio. Con esto impedían la libertad de acceso, el monopolio del comercio con las Indias. Por ejemplo, ¿quién tiene en España el monopolio del transporte por ferrocarril? La Renfe. ¿Y por qué? ¿Y le persigue a la Renfe el Tribunal de Defensa de la Competencia? No la persigue. El Tribunal de Defensa de la Competencia solo persigue a los honrados competidores privados, pero los monopolistas de verdad, ¿qué les va a perseguir? Y hasta hace no mucho había un monopolio de teléfonos que tenía la Compañía Telefónica Nacional de España, pero por ley, y así sucesivamente. ¿Quién tiene el monopolio del mantenimiento del orden público? La policía. Cuando se impide el libre ejercicio de la función empresarial en cualquier parcela, entonces se bloquea la creatividad empresarial para solucionar los problemas, y por eso en términos dinámicos son tan ineficientes los monopolios creados por el Estado, en el sentido de que el servicio que proporcionan es muy deficiente y a un coste elevadísimo. Eso sí que es una explotación a los consumidores, y es ahí donde deberían de focalizarse todos los esfuerzos para abrir al libre ejercicio de la competitividad empresarial esas parcelas cerradas por ley a unos pocos. Muy bien, y en cuarto lugar, la cuarta definición de monopolio, se dice que hay monopolio cuando alguien consigue un precio de monopolio. El precio de monopolio sería aquel que se lograría restringiendo la producción, porque la disminución de las ventas se espera que sea menos que proporcional al aumento del precio, por tanto salga ganando en términos de ingresos totales el supuesto monopolista. Y esto los economistas matemáticos, reitero, lo definen diciendo que la curva de demanda sea inelástica, siempre términos como si esto fuera un colchón, elástico o inelástico. Bien, siempre comparando el precio de monopolio con un supuesto precio que habría en competencia perfecta más bajo. Y verán todo el resumen analítico que hace Rothbard en relación con este cuarto tipo. No voy a repetir toda la argumentación que ya he dicho antes, pero básicamente que no tiene sentido esta cuarta definición al comparar el precio de monopolio con un precio de referencia competitivo, porque ese precio competitivo de referencia no existe. No nos podemos imaginar cuál sería, salvo que se deje al libre ejercicio de la empresarialidad de un entorno dinámico, al libre ejercicio creativo, que se ofrezcan cosas nuevas a precios variables y distintos. Y eso de teorizar pensando cuál sería el precio de competencia perfecta, pues solo en las mentes enfermizas de los economistas matemáticos lo pueden hacer, pero en la vida real, si va por la vía de obligar a Bill Gates a dividir su empresa en 20, ya hemos visto que se quedarán muy tranquilos los economistas neoclásicos, pero eso sí, a costa de que el precio sea muchísimo más elevado del que estamos pagando ahora. Porque en el mercado, repito, no hay dos tipos de precios competitivos y precios de monopolio. Hay precios de mercado libre, donde hay libertad de acceso de la función empresarial a todos los ámbitos, y precios de monopolio, resultado de los privilegios concedidos por el Estado, que en mayor o menor medida favorecen a unos pocos y perjudican a los demás. Si el Estado deja de intervenir en la economía, el problema del monopolio desaparece. Por tanto, no hay mayor hipocresía que la de mantener todo un entramado de legislación y defensa de la competencia,
basado en el paradigma erróneo de la economía matemática y en perseguir a los verdaderos competidores y a los pobres empresarios, rasgándose las vestiduras diciendo que menos mal que estoy yo aquí, poder público, para defender la competencia, y haciendo tabla rasa, olvidándose o mirando para otro lado de los verdaderos monopolios, que son los que perjudican a los consumidores, que son los privilegios que concede el propio Estado, dificultando el libre ejercicio o acceso de la función empresarial. Y voy a terminar con unos comentarios sobre la competencia salvaje. En inglés se llama cutthroat competition. Cut, cortar, throat, la garganta, competition, competencia. La competencia de cortar la garganta. ¿Alguien tiene alguna navaja que vaya a cortar la garganta? Se trata de competir, cogiendo al competidor y cortándole la garganta. Bueno, en términos más polites, más corteses, los ingleses se refieren, los americanos son muy bestias, cutthroat competition, los ingleses se refieren al dumping, y los españoles, pues hombre, lo han traducido como competencia desleal. ¿En qué consiste esto? Pues esto es una especie de historia de para no dormir, ¿no? La competencia salvaje, también llamada competencia salvaje, consistiría en lo siguiente: en yo, competidor, voy a tirar los precios, hundirlos, los precios que pido por mis bienes, con el objetivo de que mis competidores se arruinen. A ese precio tan bajo al que yo vendo, yo no pueden vender, y si venden, nos recuperan los costes y se arruinan. Y con eso consigo que todos mis competidores se arruinen. Y entonces me quedo yo solo. Y como me quedo yo solo, una vez que se han arruinado todos los competidores, gracias a que yo he hecho dumping, competencia salvaje, he tirado los precios, como me quedo yo solo, ya soy el rey, y ahora ya puedo poner el precio que me dé la gana y explotar a los consumidores. Esa es la historia de buenos y malos de la competencia salvaje, la cutthroat competition o el dumping. Todo este análisis, que les encantan a los que cultivan las teorías conspirativas y a legión de entendidos y a todo el entramado de defensa de la competencia, que está todo el día persiguiendo a los que hacen competencia desleal, no tiene ningún sentido. ¿Saben ustedes que por ley en España está prohibido vender por debajo del coste? ¡Qué idiotas! Se creen que son los costes los que determinan los precios, cuando sabemos que es al revés, ¿eh? Fíjense, para empezar, toda la historia de buenos y malos de la competencia salvaje se basa en la intención del competidor que hunde los precios. Luego, si usted hunde los precios porque le han detectado un cáncer, está deprimido y quiere liquidar el negocio, perfecto. Pero si hace exactamente lo mismo para arruinar, porque es usted un cabrón y quiere arruinar, o una cabrona, al tendero de la esquina, entonces, competencia desleal, a la cárcel. No cabe meterse dentro de las subjetivas opiniones, ni discernirlo desde fuera. Usted, si asesina a una persona, es un asesino. Y me es irrelevante que se lo merecía, porque, mire usted, me hacía la vida imposible. Esta mujer, usted no sabe, es que era insoportable. Hablando desde por la mañana hasta por la noche, es que una cabeza me tenía así, me estaba volviendo loco. Vamos a ver, es que cualquier persona en su sano juicio que entendiera, pues lo comprendería perfectamente. No lleva más remedio que matarla. Entonces, conocemos el caso y decimos, la verdad es que es cierto, insoportable, ha hecho usted muy bien. Que no. La acción objetiva es un delito, con independencia de sus consideraciones subjetivas. Y lo que se quiere hacer en competencia, salvando las distancias, es decir, no, son las intenciones las que determinan lo que usted está actuando mal o bien. ¿Y quién es quién para ver las intenciones? ¿Cómo nos vamos a meter en las intenciones de un empresario? Pero es que, otro argumento, pensemos, ¿en qué consiste la competencia salvaje? Veamos, en tirar los precios, hundir los precios. ¿Y esto a quién favorece? A los consumidores. Pues es que al supuesto competidor desleal, en vez de multarle, meterle en la cárcel y perseguirle, lo que había que hacer era, vamos, si es que es un filántropo, un amante de la humanidad, había que hacerle una estatua. Pero es que además, imagínense ustedes que consigue, al ser tan filántropo y regalar el bien prácticamente, consigue arruinar a todos sus competidores. Y que a partir de ese momento multiplica el precio. Primero, tiene que reponerse de todas las pérdidas que ha tenido antes. Pero es que en el momento en que suba el precio, ¿qué creen ustedes que va a pasar con los competidores? Van a empezar a surgir otra vez nuevos competidores en cuanto vean oportunidades de ganancia, siempre y cuando no haya un privilegio concedido por el Estado.
Luego esa estrategia es una estrategia, si de verdad va dirigida nada más a tirar los precios para arruinar a los competidores, suicida o absurda. ¿Y quiénes son los competidores que salen antes del mercado como consecuencia de esa estrategia? Precisamente los marginalmente más ineficientes, los que venden en el margen a precios más altos, bienes de peor calidad. Hay una limpia en el mercado precisamente de aquellos que tienen que ser limpiados. ¿Y cuál es la paradoja? ¿Saben ustedes lo que sucede en la práctica? ¿Saben ustedes los que hacen las denuncias secretas y anónimas al Tribunal de Defensa de la Competencia? Generalmente, ¿quién las hace? Los competidores ineficientes, que denuncian a los competidores que tienen éxito, precisamente por satisfacer los deseos de los consumidores mejor que nadie, y les acusan de que están haciendo dumping, y que incluso han conseguido incluir en la ley el máximo de los absurdos, que está prohibido en España vender por debajo del precio de coste. Y mucho cuidado, que está todo regulado, ¿eh? Aquí las rebajas, de tal día a tal día, y después ya no son rebajas. Y ojo, que una cosa es rebaja, y otra cosa es la liquidación por cese de negocio, y otra cosa es liquidación de stocks, y todo el día la policía de la Comunidad de Madrid, oiga usted que se ha pasado un día en la rebaja, oiga usted, que usted está liquidando, y cuando no son liquidaciones, sino que multa, 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 multa. Oye, cada uno venda en el mercado cuando estime conveniente al precio que quiera. ¿Qué es esto de que esté todo regulado por papá Estado? Sí, porque hay que proteger la competencia. No hay mayor enemigo de la competencia que toda la legislación sedicentemente, supuestamente, que se llama de defensa de la competencia y todo el entramado del Tribunal de Defensa de la Competencia. Desde luego es que es de chiste. Es de chiste. Parece mentira que en pleno siglo XXI esté montado todo este sistema cuasi inquisitorial sobre pretexto de defender a la competencia. Y estos son los comentarios. Estamos publicando además un libro que voy a traducir en Unión Editorial, los mitos de la legislación antitrust, de la defensa de la competencia y toda la crítica del sistema, que creo que va a ser una pequeña bomba, ¿eh? A ver si para este próximo curso ya lo tenemos en la calle. Damos por terminado, queridos alumnos, toda la parte de competencia, y la clase última del curso va a estar dedicado a poderoso caballero es don dinero. Muchas gracias, que pasen un fin de semana, hasta el martes.